Bien, alumnos, continuemos con paso 3, las condiciones de protección, condiciones generales y condiciones específicas de protección contra incendios. Vamos a discutir entonces la ley 19.537 y el decreto 351, por supuesto, ayudado por o apoyado por algunas otras legislaciones necesarias. Vamos a ir al libro donde vamos a tratar en primer lugar la ley, la ley nuestra, y luego vamos a pasar a el anexo del Código de Edificación de Buenos Aires. En primer lugar, el paso 3, lo que tenemos que hacer es determinar las condiciones generales y específicas de protección. Eso quiere decir que ustedes ya definieron el riesgo y ahora tienen que decir lo que debe cumplir el establecimiento. ¿Por qué generales y específicas? Las generales, evidentemente, es todo, lo deben cumplir todos los edificios, es decir, los tantos industriales, excepto petroquímica que tiene su ley, como comerciales, edificios comunes, multifamiliares, todos lo deben cumplir. ¿Bien? Ahora vamos a empezar por la ley primero. ¿Por qué? Porque en la ley nuestra nos encontramos con la parte del capítulo 18, protección contra incendios, y ahí tenemos desde el artículo 160, donde propone los objetivos de la ley, y luego en los otros artículos habla sobre lo que debe cumplir los depósitos de combustible, es decir, son todas normas generales que evidentemente hay que leerlas para poder saber si ustedes van a un establecimiento y hacen el formulario de inspección y tienen que ver que estas cosas se cumplen o no. Si no se cumplen, deben cumplirse. Si les corresponde, deben cumplirse, ¿no? Fíjense que acá aclara, el artículo 164 aclara expresamente que la ley 13660 es para la parte de combustibles, ¿no? Es decir, donde se elaboran, transforman o almacenan combustibles, ¿sí? Para lo nuestro, es decir, para la parte laboral nuestra, serían donde se almacenan hasta 1000 litros nada más de combustible, está permitido, de 500 a 1000 litros, ¿no? Por supuesto que depende qué tipo de combustible según la ley, pero bueno, en general, combustibles sólidos o líquidos, ¿sí? Bueno, siguiendo con esta parte de la ley, fíjense, acá habla de los depósitos inflamables, cómo deben estar construidos, fíjense, depósitos inflamables, cómo están construidos. Seguimos, después habla un poquito de las instalaciones de extinción que deben cumplirse respecto de estos depósitos. Y nos vamos ahora al artículo 172, el artículo 172, donde, bueno, acá habla de en el 71 habla de los sectores de incendio, que eso lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Vamos al 172, donde habla de los medios de escape, que también vamos a pormenorizarlo. Acá habla sobre las cosas generales que se deben cumplir, pero luego hace una profundización en el decreto, ¿sí? Por eso esto es la ley, ¿sí? Bien, sigamos al 172, al final, el 172 al final, habla de que se puede utilizar el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Especialmente para los medios de egreso de espectáculos públicos. Sin embargo, si este artículo o este párrafo deja abierta la posibilidad que si alguna ciudad o localidad no tiene código de edificación, utilice el Código de Edificación de Buenos Aires, que es perfectamente aplicable. Una cosita respecto de este código, nosotros estamos viendo el anexo del Código de Edificación de Buenos Aires, que todavía no está promulgado, pero el Código de Edificación de Buenos Aires, cuando se refiere a la parte de incendio, es muy parecido a la ley nuestra, con su decreto.
Entonces no hay mucha diferencia. Yo uso las mismas tablas, pero esto, evidentemente el anexo ha corregido o ha querido corregir algunos errores que ahora vamos a discutir, o que estamos discutiendo más que todo, de este decreto, ¿sí? Bien, y otra cosita más que tendremos que hablar es sobre las condiciones. Fíjese acá, habla de las condiciones de situación, que son todos los requerimientos de emplazamiento del edificio, es decir, dónde está el edificio construido y las vías de acceso del servicio de emergencia. ¿Sí? No hay mucho por decir de esto, pero después vamos a profundizar cuando veamos ya de por sí estas. En el 74 habla de las condiciones de construcción. Bueno, a eso se refieren a todos los requisitos de construcción del edificio, llámese medio de escape, material resistente al fuego. ¿Sí? Y en cuanto a las condiciones de extinción, se refiere al conjunto de exigencias que se deben cumplir para, bueno, extinguir los incendios. ¿Sí? Más abajo habla de que existen las condiciones específicas y eso se encuentra en el anexo. ¿Sí? ¿Estamos? Es decir, acá las define y los deriva al anexo para las condiciones ¿por qué específicas? Porque ahí está la tabla que ya hemos visto, ¿sí? Donde dice para un uso determinado lo que debe cumplir. ¿Estamos? Entonces ustedes lo que van a hacer es determinar para un edificio con un riesgo determinado lo que debe cumplir las condiciones específicas. Las generales, obviamente, las cumplen todos. ¿Sí? Estamos, es decir, les va al lugar. Si hay algo que no concuerda con lo que está acá expresado, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver uno que es bastante sencillo, el artículo 183. ¿Sí? Bueno, el artículo 183, al final, 183 acá. Bueno, acá en la primera parte está muy interesante. ¿Por qué? Porque habla de que las exigencias deben poderse demostrar para satisfacer las normas con algún certificado, ¿sí? Algún certificado de cumplimiento de normas. Evidentemente estos certificados, por ejemplo de resistencia al fuego, los debe dar el INTI o algún organismo certificado, ¿sí? Eso es interesante. Incluso si algún equipo debe cumplir una norma, seguramente norma IRAN. Lo deja como planteado, ¿no? Es decir, que ustedes no pueden utilizar una cañería de incendios si no cumple determinadas normas ya de por sí, ¿no? Por ejemplo, la norma IRAN tanto, ¿sí? O no puede utilizar un cartel de señalización que no cumpla con la norma IRAN 10.005, ¿no? Es decir, no pueden agarrar un papel y hacer un cartelito de salida de emergencia, no, tiene que cumplir con una norma, ¿sí? Bien, por lo tanto hay que comprarlas y cuando se compran tienen que cumplir con la norma. Bueno, y lo más interesante, ¿sí? Al final de este artículo, ¿sí? Acá, la autoridad competente podrá exigir, cuando lo crea conveniente, una demostración práctica sobre el estado y funcionamiento de los elementos de protección contra incendios, ¿no? Es decir, que la autoridad competente sería los bomberos provinciales o la Policía Federal, es decir, los bomberos o Policía Federal de la Nación, que podrían exigir una prueba de boca de incendio de rociador automático, ¿no? Es decir, si por ejemplo bomberos de la provincia la oficina técnica quiere ir a controlar la red de incendios del shopping, lo puede hacer sin ningún problema. Acá está habilitada y el shopping tendría que darle las puertas abiertas para poderlo probar, ¿sí? Y por supuesto, si quiere probar los rociadores, también lo puede probar. Bien, pero el último párrafo, este que viene acá, dice: los establecimientos deberán tener indicado en sus locales y en forma visible la carga de fuego de cada sector de incendio. ¿Sí? Este párrafo, a ver, si ustedes entran en un boliche y no encuentran visible la carga de fuego del boliche y además en cada sector de incendio, lo tienen que clausurar. Así de simple, lo tienen que clausurar porque no tiene la carga de fuego. ¿Sí? ¿Estamos? Y eso representa un problema, porque en realidad nadie lo cumple y el encargado de inspeccionar que detecta esto, evidentemente
tampoco tiene mucho sentido que lo haga respetar. ¿Por qué? Porque ¿para qué sirve que tenga la carga de fuego? No tiene mucho sentido. Yo, cuando tengo que apagar el fuego, no me voy a poner a ver la carga de fuego. Y se supone que la carga de fuego está relacionada con resistencia de las paredes. Ya está, listo. Si las paredes tienen la resistencia está certificada, eso sí tendría que mirarlo, pero no si está el cartelito de la carga de fuego. No tiene demasiado sentido, pero bueno, en nuestra ley van a encontrar cositas que no tienen demasiado sentido, pero si el inspector lo exige, por este párrafo podría clausurarlo. ¿Se da cuenta? Es decir, eso representa un problema, especialmente para la autoridad competente, porque si la autoridad competente dice no, clausuro, bueno, está en su derecho, aunque no tenga demasiado sentido. Bien, y pasemos ahora a a comparar esta parte con el anexo, ¿sí? El anexo, ¿no? Antes de pasar al código al decreto, ¿sí? Bueno, en este caso, el anexo del Código de Edificación de Buenos Aires, bueno, en la primera parte, en realidad no habla de requisitos generales de protección contra incendios, sino habla de requisitos para poder cumplir este reglamento, ¿sí? Como no es una ley, no va como la ley nuestra, que primero hace unas cosas generales y después hace una pormenización con el decreto. Acá va directamente al grano. Acá hace cómo aplica, habla de los depósitos, qué pasa con los riesgos especiales, y luego, bueno, en metodología de cálculo, y luego pasa directamente a las condiciones de construcción, condiciones de bueno, todo construcciones esto, las condiciones de extinción, ¿sí? Las condiciones de detección, ¿sí? Que lo vemos por acá, ¿sí? Condiciones de detección, condiciones, bueno, sistema de alarma o condiciones de detección, y ya con eso terminaría, porque después vienen unas partes de certificado final, etcétera, que son, no tiene demasiado sentido, y hay algunas cositas más, ¿no? Control de humo que lo agregan, ¿sí? Lo agregan. Esto es muy interesante porque no habla nada en nuestra ley, nuestro decreto, control de humo, y después da símbolos de planos y requisitos especiales para depósitos, ¿sí? Esto es una pormenización, ¿sí? Pero bueno, lo interesante es que esto ya habla directamente de las condiciones, y un detalle es que, no sé si lo habrán notado, que agrega sistemas de detección de alarma que no está en nuestra ley, y que las condiciones de situación que habíamos descrito en el código nuestro no se encuentran en esto, sino que están incluidas en estas condiciones, ¿sí? Es decir, en las condiciones de construcción. ¿Estamos? Bien, sí. Ahora seguimos un poquito con el libro. Bueno, acá nos vamos acá tiene algunos ejercicios que yo me hago hacer. Acá yo les doy como un ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir un ejemplo? Vamos a suponer que ustedes calculan que el edificio, según para esa carga de fuego, debe tener unos muros de separación de F60, ¿no? F60, mínimo F60. Vamos a ver, 60 minutos, ¿no? Resistencia de 60 minutos. Pero sin embargo, ustedes ven que tiene Durlock en todos los lugares de F20. Evidentemente, no sirve. Es decir, esos muros tienen que reemplazarlo, deben reemplazarlo por lo que dice la ley o lo que exige la ley. ¿Estamos? Entonces tengan cuidado. Acá ustedes, si detectan que el edificio no cumple con lo que dice la ley, no hagan una recomendación, ¿sí? Recomiendo que se cumpla el requisito. No. Debe cumplirlo. Listo. Estamos cuidados con eso. No den recomendaciones. Recomendación es cuando, por ejemplo, no está en la ley nuestra ni en ningún código de Argentina, pero sí está en un código internacional. Por ejemplo, llámese español o la NFPA. Entonces, en ese caso, sí ustedes pueden hacer una recomendación.
No lo pueden exigir porque no está en nuestra ley, por ahora, pero lo recomiendan porque recuerden que la ley se hace generalmente posterior a un siniestro, y tratan de reglamentarlo para que no vuelva a ocurrir. Eso sería el procedimiento. Es decir, las leyes llegan tarde siempre. Si una ley internacional vio esto y lo reglamentó, y acá no está reglamentado, bueno, sería interesante que nosotros también lo veamos. Un ejemplo que yo lo viví, ¿no? Ustedes, un establecimiento, habrán visto en algún momento, un establecimiento tenía el jardín y el maternal en planta alta, ¿sí? Y subían por una escalerita muy angosta con las mamás con los bebés, por esa escalerita, y los dejaban. Los bebés, si eran bebés, los niños chiquititos, maternal, no podían bajar. En caso de incendio, ¿cómo los sacaban? La cantidad de docentes obviamente no alcanzaba para bajarlos. Es decir, que eso era una verdadera trampa. Ninguno de los padres habrá dado cuenta. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Cuando hice un asesoramiento ahí, les recomendé una parte de lo que dice la norma NFPA 101, que dice que los establecimientos maternales y preescolares no deben tener planta alta, no deben estar en planta alta, debe estar todo en planta baja. ¿Se dan cuenta? Entonces, era una recomendación. Bueno, tardaron un tiempo, pero cambiaron tanto el maternal como el jardín a todo planta baja. Estamos, porque no es ilógico. Es ilógico. Bueno, tiene algunas cositas también el código, lo vemos, la parte de las condiciones especiales. ¿Sí? Bueno, esto era el paso, que lo dijimos, el paso 3, condiciones generales de protección. ¿Sí? Eso lo tienen que ver que se cumpla. Bueno, ahora vamos a las condiciones específicas. ¿Sí? Antes de pasar al paso 4, vamos a las condiciones específicas. Las condiciones específicas, vamos a buscarlas aquí. Sí, nos vamos para eso, las condiciones específicas están en el anexo. ¿Sí? Entonces tenemos que ir a las condiciones de situación. Bueno, observen que las condiciones de situación se refieren a condiciones generales y luego condiciones específicas de situación. ¿Sí? Y lo mismo para lo que viene después, que son las condiciones de construcción. Condiciones de construcción son condiciones generales y posteriormente habla de cada una de ellas. Más abajo, acá ven, estas son las condiciones específicas. Bien, entonces, además de lo que se debe cumplir, lo que hablamos de la primera parte de la ley, que era todo genérico, acá tenemos que hacer cumplir las de situación generales. En realidad, estas son las que generalmente no se cumplen. ¿Por qué? Porque primero que son muy poquitas, S1 y S2 nada más, pero fíjense lo que dice, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Si la edificación se desarrolla en pabellones, se dispondrá que el acceso de los vehículos de servicio público de bomberos sea posible en cada uno de ellos. Imagínense el Comahue, el barrio Comahue. Los bomberos, en realidad, a cada uno de los pabellones o edificios no puede ingresar. ¿Sí? O pensemos en un edificio que tiene 3 torres, solamente los bomberos pueden acceder con la escalera en el edificio que da a la calle, porque en los que está posterior y los de atrás no pueden acceder. Entonces usted dice, pero ¿cómo? No se cumple, es una condición general. Y es ahí donde empezamos con problemitas, porque, claro, se incluyó algunas condiciones que no eran sencillas de cumplir y después no se controló. Entonces se permitió las construcciones cualquiera. ¿Sí? Vamos a ver la situación. Las condiciones de situación son S1 y S2. Son tan poquititas, que en realidad no tiene demasiado sentido. Por ejemplo, la condición S1 habla que dónde está el predio, ¿sí? Con la vía de tránsito, la separación con otro local, ¿sí? Pero bueno, ¿sí? Y cómo se accede, no dice mucho. Y en la S2 habla de que tiene que estar el predio, es decir, el edificio tiene que estar rodeado de un muro de 3 metros de altura, ¿sí? Con un espesor de 30 centímetros la pared. ¿Sí? Estamos en realidad, bueno, sí, un muro de ese tamaño da una buena resistencia, pero no quiere decir que no pueda pasar del otro lado
si por ejemplo el edificio es un edificio en altura, porque las ventanas que podrían dar caerían al vecino, es decir, las cosas que se proyectarían al vecino, ¿no? Entonces es un problema. Por eso las ventanas de los edificios no pueden dar hacia el vecino, siempre tienen que dar en un lugar del mismo edificio, ¿no? Por ejemplo, vieron que ustedes, el edificio generalmente se construye en una U, ¿no? Es decir, este es el edificio, tiene una profundización así para adentro y después así como una U acá cerrada. Entonces, claro, las ventanas dan a esa U, no pueden dar al vecino, ¿sí? Pero claro, un incendio del departamento de arriba, todo el material se proyectaría al sector que está abajo de la planta baja, ¿sí? Y eso es complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces la planta baja, que también tiene departamentos, esa partecita la usa como patio de cada departamento. Entonces imagínense que le esté cayendo cosas prendidas fuegos a ese patio, ¿sí? Realmente, no sé si lo pensaron cuando construyeron edificios que son así, ¿no? Es decir, que la planta baja tiene una proyección en el techo, donde es el patio de la gente que está en el primer piso, por ejemplo, ¿sí? Y eso representa un problema en caso de incendio. Yo he visto en un incendio de un departamento que las ventanas de aluminio se fundían y caía aluminio fundido, caliente, a la vereda, ¿sí? Desde arriba, ¿sí? Estamos. Entonces imagínense que ustedes estén en su patio y aluminio fundido, chorreando caliente. Es decir, es un problema ese tipo de construcción. Bueno, como no dice mucho las condiciones de situación y son bastante controvertidas, no ayudan, directamente ni las vamos a considerar nosotros, ¿sí? Estamos, así que las descartamos, no me pongan si debe cumplir ese uno, ya no me interesa. Pero sí vamos a tener que hablar un poquito de las condiciones de construcción, tanto las generales, eso lo vamos a ver más adelante en cuanto a la resistencia, y después las condiciones específicas también de construcción, que se dividen en varias. Fíjense que la condición se divide C1, C2, C3, en condición de construcción 1, condición de construcción 2, y después las condiciones generales y específicas de extinción. Acá tienen condiciones de extinción. Estas son las generales. Acá todo esto habla de las condiciones generales que después vamos a profundizar, y las condiciones específicas. Acá tienen todas las condiciones específicas de extinción. Obviamente eso se relaciona con este cuadro, ¿sí? Es decir, por ejemplo, vamos a ver acá educación, ¿sí? Yo voy a dar mi edificio, es un edificio educativo que tiene riesgo 4 y debe cumplir, fíjense. Condición de situación ninguna, es decir, que si el edificio educativo está al lado de una estación de servicio, está todo bien, vamos todavía, genial. Y si está al lado de una estación de servicio que carga, todo bien, dale, increíble. Pero bueno, yo lo he visto un jardín frente a una estación de servicio. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Condiciones de construcción. ¿Sí? Condiciones de construcción son estas, ¿no? Es decir, debe cumplir C1, nada más. Con C1 está todo bien. ¿Sí? Después vamos a ver qué es C1. Y en cuanto a las condiciones de extinción, aquí, condiciones de extinción, seguimos con educación, debe cumplir E8 y E11. Y eso es lo que ustedes van a tener que poner cuando yo les dé un edificio, por ejemplo. Si yo les doy un edificio para analizar, ustedes tienen, bueno, ¿qué debe cumplir? Además de las condiciones generales que no se listan acá, porque se las deben cumplir todas, tienen que poner las condiciones específicas, como dice acá, en condiciones específicas. Por ejemplo, yo les doy un local comercial, ustedes determinan que el riesgo 4, bueno, deben cumplir C1, C3, C7. Y en extinción, E4, E11, E12 y E13. ¿Sí? Deben cumplir eso. Por supuesto que luego vamos más arriba y acá, por ejemplo, dice que es E13. Entonces ustedes se tienen que fijar aquí si el edificio cumple o no cumple o debe cumplir con esa condición. Si no cumple, bueno, puede ser que no aplique o directamente debe cumplir. ¿Qué diferencia hay entre esto? Bueno, por ejemplo, vamos a poner una muy sencilla. Vamos a ir a la E4 para que ustedes la
la visualicen, que es la más sencilla, ¿no? Cada sector de incendio con superficie más de piso mayor de 1000 metros cuadrados deberá cumplir con E1. ¿Qué significa E1? Poner red de incendio. Es decir, que si con la condición E4 el edificio la debe cumplir, pero siempre y cuando la superficie de piso sea mayor de 1000. Si ustedes calculan la superficie de piso y les da 500, evidentemente E4 no aplica. ¿Está bien? Es decir, está por debajo de 1000, así que no aplica. ¿Sí? Ahora, si el edificio tiene más de 1000 metros cuadrados de superficie de piso, bueno, entonces aplica. Aplica. Bien. Debe cumplirla. ¿Sí? Debe cumplirla. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Y qué debe cumplir? Y bueno, debe tener red de incendio, es decir, E1. Aplicar E1. ¿Sí? ¿Qué era E1? Bueno, se instalará un servicio de agua. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Es sencillo en realidad, esta es la parte más sencilla, porque lo único que tienen que hacer es sacar o ir a la ley, ¿sí? Nada más. Es muy, muy sencillo. Si vamos al anexo del código, riesgo 3 debería cumplir diferentes tipos de condiciones de construcción. Estamos, por ejemplo, ¿no? Veamos una escuela a nivel primario, ¿sí? Una escuela a nivel primario privado y oficial. Dice que hacen diferencias, pero después piden lo mismo, ¿no? Es decir, yo no haría esta diferencia privado-oficial porque teóricamente deberían pedir los dos. Los dos son chicos y reciben los chicos de uno de otro, no debería haber esta diferencia, pero bueno, medio elitista esto, ¿sí? Pero bueno, veamos, debe cumplir en condiciones de construcción, fíjense que prácticamente como en nuestra ley, ¿sí? En cambio, en la extinción debe cumplir E4 y E11. El anexo de la ley, la educación, en condiciones de construcción, de cumplir C1. ¿Sí? C1. En cambio, acá no cumple nada. ¿Ven? Acá no cumple nada. ¿Sí? Pero para E pide E8 y E11 en nuestro decreto, y acá pide E4 y E11. Bueno, es bastante parecido, pide dos requisitos. Después tendríamos que ver qué dice aquí, ¿no? Es decir, qué dice en el E4 y qué dice en el E11, ¿no? Pero muy parecido en realidad. Digamos que para hacer esto se tomaron en cuenta la ley nuestra, ¿no? Es decir, el decreto este. Porque obviamente no es que lo inventaron así nomás, ¿no? Entre otras reglamentaciones que tuvieron en cuenta, ¿sí? Bueno, no vamos a profundizar demasiado en esto porque es bastante sencillo. La idea es que ustedes pongan acá si debe o no debe cumplir. ¿Está bien? Y en caso que deba cumplir, tienen que justificarlo. Por ejemplo, si dice su edificio tiene más de 1000, entonces debe cumplirse porque el edificio tiene una superficie mayor de 1000 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Continuando con esto, ¿sí? Yo quisiera hacer algunas o ver algunas cositas, unas perlitas más de las condiciones las condiciones generales, especialmente las de extinción, ¿sí? Que digamos son bastante interesantes porque plantean una cosa media rara, ¿no? Fíjense, vamos a la condición de extinción 714. Busquemos 714, 7.1.4. Veamos. Acá, fíjense esta que es maravillosa. Toda pileta de natación o estanque con agua, excepto el incendio, cuyo fondo se encuentre sobre el nivel del predio, de capacidad no menor de 20 metros cúbicos, deberá equiparse con una cañería de 76 milímetros de diámetro que permite tomar su caudal desde el frente del inmueble mediante una llave de incendio doble de 63,5 milímetros. Imagínense que yo soy un dueño y tengo pileta en el Paligüe, ¿sí? Como tengo pileta en el Paligüe, a mí el Estado me exige que coloque una llave de incendio doble de 63,5 milímetros en el frente de la casa, ¿sí? ¿Estamos? De tal manera que los bomberos vengan y cuando tengan un incendio del vecino me saquen agua a mí.
Parece loco, ¿no? Parece loco. Sí, sí, parece loco. Porque el agua la pagué yo. También, es decir, que se la voy a dar a mi vecino, que no tiene pileta. Parece loco. Hay más de estas cosas medias raras. Por ahí, a ver, ¿por qué puede haber surgido esto? Porque imagínense que ustedes están en un incendio de pastos, de campo, en el medio del campo. ¿Dónde van a ir a pedir agua? Y evidentemente van a ir al casco del vecino o del mismo predio, del dueño, que les dé agua porque no les alcanza la que tiene en el camión. Eso sí tiene más lógica. ¿Sí? Pero estando en la ciudad, que yo le saque el agua que pagó a otro vecino, eso es medio loco. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Sí? Y hay otra más, fíjense esta, que parece lógica, pero en realidad no se cumple. Toda obra en construcción que supere los 25 metros, estamos hablando, si ponemos 3 metros cada piso, y esto tiene 25 metros, estaríamos hablando entre 6 a 6 o piso 8, ¿no? Piso 6 o piso 8, depende de la altura del edificio, ¿no? de cada planta, pero más o menos entre 6 y 8 ¿sí? Pisos. Bueno, deberá poseer una cañería de 63,5 milímetros de diámetro que remate en una boca de impulsión situada en la línea municipal. Es decir, que si yo estoy haciendo un edificio y el edificio ya llegó a esa altura, es decir, 6 pisos, tengo que instalar una cañería de tal manera que si hay un incendio, los bomberos puedan en esa cañería conectarse y tirar agua por esa cañería. ¿Estamos? Vayan a una obra en construcción a ver si hicieron esto en algún momento. Yo realmente no lo he visto. Pero bueno, lo dice. Lo dice acá. Es decir, que yo podría clausurar una obra que se esté haciendo si llegó al piso 7 y todavía no instaló esto. Estamos, bueno, si yo soy alguna obra social como la UOCRA, alguno de esos lugares, voy y le digo, bueno, clausuro la obra porque no tiene la cañera instalada. Y tengo razón, no la tiene instalada. Así, no la tiene instalada. ¿Sí? Por eso, hacer una ley que diga una cosa que no se cumple es un problema de todos puntos de vista. Y, por supuesto, hay más. ¿Sí? Hay más, ¿no? Por ejemplo, la condición general 614. 614, condición general 614. Acá. Los sótanos con superficie de planta igual o mayor de 65 metros cuadrados deberán tener un techo con abertura de ataque del tamaño de un círculo de 0,25 metros de diámetro, fácilmente identificable, cerrada con una baldosa de vidrio. Es decir, si yo hago cocheras, que tengan 2 cocheras subterráneas, ¿sí? Debo hacerla como un queso gruyère, porque debo colocar de 25 centímetros de diámetro unas cosas de vidrio que se puedan romper por si los bomberos tienen que tirar agua en caso de incendio o romper alguna para hacer una ventilación y poder sacar. En realidad el problema que tienen los sótanos es que se transforman ante un incendio, y especialmente de cochera, se transforman en un horno. Realmente son un horno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo protegerlas? Evidentemente, haciendo queso gruyère con el hormigón no va a poder ser. No solamente le saca resistencia, sino que además se puede romper solo y empezar a salir humo por ahí, ¿sí? Antes de que yo pueda tirar agua por ese lugar. En realidad lo que debería prever, que en realidad la ley lo dice, tener rociadores automáticos, pero a partir del segundo piso. Es decir, del segundo subsuelo, no en el primero. Pero, bueno, yo diría que es medio complicado esto de la baldosa de vidrio. ¿Sí? Pero lo dice, si ustedes van a un edificio y no le pusieron la baldosa de vidrio en el sótano, ¿sí? Porque tiene otro sótano abajo, está mal. No cumplió con la ley. Entonces ahí tienen un problema, ¿no? Es decir, ¿qué deciden? ¿No lo controlan o se aplica o no se aplica? Es todo un problema. Por eso yo les digo cositas. Estas cositas, algunas fueron sacadas en el código, en el anexo del Código de Edificación de Buenos Aires y otras no.
Por ejemplo, en el anexo al Código de Edificación de Buenos Aires sigue el tema de la pileta. Lamentablemente sigue el tema de la pileta. Bueno, pasemos entonces ahora nuevamente el libro. Acá ustedes determinaron todo eso y lo que vamos a ver ahora nos vamos a referir a las condiciones de construcción, ¿sí? Es decir, pasemos a el paso 4. Bueno, acá lo que vamos a ver es algo muy sencillito, ¿sí? Las condiciones de construcción, bueno, vieron que había unas generales y otras específicas. Pero, ¿qué se refiere a las condiciones de construcción? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Bueno, dar la protección estructural pasiva, posibilitando el salvamento de las vidas. Y además también provocar una protección física, ¿no? Es decir, conservar la integridad física del edificio. La idea es que la gente puede evacuar por medio de escape y al mismo tiempo que el edificio no se derrumbe ante el ataque de un fuego, ¿no? Estamos a decir que, ¿por qué? Porque si el edificio se prende fuego y no se derrumba, bueno, yo me podría rehabilitar para seguir funcionando en poco tiempo. En cambio, si se derrumba, imposible, ¿sí? Y eso se refiere a la integridad física, ¿no? ¿Y de qué depende la integridad física, ¿no? Que se conserve la integridad física. Y bueno, depende evidentemente de la resistencia al fuego, los elementos estructurales y constructivos, ¿sí? ¿Estamos? Pero también no solamente de la resistencia, sino de lo que se meta adentro del edificio, ¿sí? Estamos a decir el uso que se le da. Bueno, para poder ser utilizados, la idea que los edificios tengan compartimientos estancos al fuego, ¿sí? Es decir, acá se plantea la sectorización, ¿sí? Estamos así que si yo tengo, o confinamiento, en otras legislaciones hablan de confinamiento, si yo tengo un incendio en un aula, ese aula quede estanco al fuego por un determinado tiempo, de tal manera que se pueda prender todo lo que hay adentro, pero yo tenga el tiempo para poder apagarlo y que no se propague a los otros lugares, ¿sí? Bueno, eso es mediante, puede ser ventilación forzada o algún sistema de extinción que lo apague fijo, rociadores, ¿sí? Y al mismo tiempo que la gente puede evacuar. Bueno, sí, bueno, todo esto, pues si un edificio se quema, habla de la investigación policial. Bueno, eso se refiere a que evidentemente si un edificio es dañado por el fuego, para ver el daño provocado hay que hacer una investigación de la resistencia, a ver si se limitó. Ustedes saben que el hormigón, cuando se somete al fuego intenso, generalmente los hierros dilatan o pueden partir el hormigón y eso genera una debilidad en el hormigón porque se parte. Entonces es necesario verificarlo. Si el hormigón está partido, no es que yo rompo la parte que se partió y lo revoco y ya está. Sí, queda lindo, pero la resistencia no es la misma y más sigue siendo un edificio. Entonces ahí sí que puedo llegar a tener un problema. Entonces, y otra cosita más, ¿no? Si un edificio, después de un incendio, se derrumba, por ejemplo acá, ¿no? Se derrumba, eso no solamente no es transmitido, sino que puede ser por tres motivos. Primero, deficiente concepción, ¿no? Es decir, fue pensado en forma incorrecta, no tiene un buen diseño de movida. Eso teóricamente lo tiene que verificar el organismo municipal, por ejemplo, antes de habilitarlo a la construcción, evidentemente, ¿no? La otra es mala construcción, ¿sí? Es decir, bueno, perrearon el hormigón que le metían, pero eso también debería ser controlado por un organismo, no sé, municipal o no, o privado, con muestras, ¿no? Es decir, muchas veces cuando lo habrán visto, cuando hacen un asfalto, por ejemplo, cada tanto se hacen muestras de tal manera que venga un organismo, se lo lleve y compruebe que la resistencia es la que se está pagando. Bueno, toda mentira, pero no importa, teóricamente debe pasar, ¿no? Pero bueno, debe pasar, pero bueno, sigamos. Y otro es uso inadecuado.
Y a esto quería llegar. ¿Qué significa uso inadecuado? ¿No? Si yo tengo un laboratorio, pero en el laboratorio yo almaceno productos inflamables en muchos tanques, eso es uso inadecuado. Si yo vivo en una casa que fue diseñada para casa particular, pero en esa casa particular ahora, por la malaria que se pasa, lo que sea, ahora hago pizzas y lo transformo en un negocio clandestino, poniéndole hornos, etc., tampoco es el uso correcto, es inadecuado, porque en la pizzería yo no puedo transformar una casa en una pizzería así nomás, no puedo transformar una casa en un establecimiento educativo así nomás, porque estoy cambiando el uso. Entonces, al cambiar el uso necesito otras protecciones. ¿Y por qué? Y porque el uso es distinto. Entonces, no puedo seguir con eso. A ver, si yo instalo en una casa común y corriente un geriátrico y no lo declaro, claro, no estoy habilitado. Por lo tanto, no cumplo las condiciones o los requisitos especiales para poder seguir ejerciendo. Todo eso se comprueba con una buena inspección ocular. ¿Qué vamos a tener en cuenta cuando hablemos de las condiciones de construcción? Bien, y acá yo les puse unas cositas, ¿no? Primero, seguidamente vamos a hablar de comportamiento del fuego y las estructuras. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a decir más que todo cómo se produce, cómo daña el fuego o la particular del fuego, cómo se desarrolla un incendio, ¿no? Y después cómo se relaciona eso con la resistencia de los materiales. Y otra cosa, la sectorización y la segregación. La sectorización es la compartimentación de los lugares o sectores de incendio. Luego vamos a ver la definición de sector de incendio y qué diferencia hay entre sectorización y segregación. Que en realidad yo acá más o menos se lo explico. La sectorización está en las condiciones específicas de construcción. Si dice, si el depósito tiene más de 1000 metros, debe ser subdividido, listo. Cuando llega a los 1000 hay que dividirlo. Chao. En cambio, si es más chico, pero sin embargo el uso que se le da a un sector es muy peligroso, no compatible, por ejemplo, pongo productos químicos altamente inflamables con muchos cartones y madera, bueno, eso tiene que estar separado, no lo puedo dejar todo junto, ¿sí? Entonces, la sectorización es reglamentaria, en cambio la segregación es un criterio técnico, ¿sí? Medio de escape, vamos a diseñar los medios de escape, eso lo vamos a profundizar. Tratamiento ignífugo, no vamos a ver prácticamente nada de tratamiento ignífugo, pero sí hay algo agregado en el código, en el anexo del Código de Edificación de Buenos Aires. Está interesante que lo lean, porque habla mucho incluso de la Romaira. Presuciación de la caja escalera, lo vamos a nombrar, pero no vamos a hacer ningún tipo de diseño de eso, ni los medios de escape, nada. Suministro de energía eléctrica, esto se está refiriendo al suministro de energía eléctrica para el incendio. Si ustedes saben, si hay un incendio, los equipos que trabajan para incendio no deben cortarse. Por ejemplo, las luces de emergencia, las bombas de incendio, eso no debe cortarse, entonces tiene que tener una instalación especial. Iluminación y señalización de los medios de escape, vamos a hablar un poquito de eso seguro. Control de humos, no vamos a hablar nada. ¿Sí? Pero el control de humos es tratado específicamente en el código, en el anexo del Código de Buenos Aires, ¿no? En la ley nuestra no dice nada. Ascensores montacargas, esto está muy interesante porque si bien habla un poquito el código nuestro, está muy especificado en el anexo de Buenos Aires. Bocas de ataque de distribución en predio, por ejemplo, el Pena es muy grande y alrededor tiene varios estacionamientos y patios. Bueno, en esos lugares debería haber bocas de incendio, sin embargo no las hay. ¿Por qué? Porque nuestra ley no dice nada de eso. Esto solamente lo van a ver, que está muy interesante, en el anexo del Código de la Ciudad de Buenos Aires. Muy interesante eso. Bueno, así que lo que vamos a tratar seguidamente va a ser la resistencia al fuego de los materiales. Vamos a ver segregación y sectorización, el punto 4.2, y después vamos a pasar finalmente al diseño de los medios de escape, que eso sí nos va a llevar bastantes clases, ¿sí? Porque ahí vamos a dar una buena profundización. Por ahora dejamos acá y nos vamos a ir al paso 4.1.